ahorita grabar, ¿verdad? Ya empecé a grabar. Sí. Entonces, como les digo, en este ejercicio, ¿verdad? Ya identificamos nosotros que sobre esta masa solo hay dos fuerzas, su propio peso y la tensión. Ya sabemos o asumimos, pues, que la aceleración es hacia arriba. Eso es lo primero que nos piden, ¿verdad? Entonces yo sé, o por simplicidad, yo voy a definir que la dirección Y positiva es hacia arriba, ¿cierto? ¿Lo puedo hacer al revés? Sí, sí lo podemos hacer al revés, no importa. Pero vamos a hacerla de esta forma, ¿verdad? Ok, hago exactamente lo mismo con la segunda masa. Entonces con la segunda masa, M2, yo sé que están actuando dos fuerzas sobre ella. Una es su peso, que siempre va directamente hacia abajo. Le voy a poner W2 igual a M2 por G. Y una tensión que va hacia arriba. Fíjense bien, yo de un solo ahorita le puse que la tensión es la misma, pero eso todavía no hemos visto el caso en el cual la tensión va a ser diferente en ambos lados. Eso sería si existiese fricción en la polea. Por los momentos para nosotros, como es la misma cuerda, entonces la misma tensión, ¿cierto? Que yo me encuentro acá, tiene que ser la misma tensión que yo me encuentro acá. Entonces no cabe, no hay caso de que yo diferencie la tensión, sino que va a ser la misma tensión en ambas cuerdas. Entonces por eso siempre la tensión hacia arriba la voy a poner ahí con el mismo nombre. Ahora, este sistema, esta masa, ¿verdad? Yo sé que va moviéndose hacia abajo, muchachos. Entonces, por lo tanto, yo les recomiendo, no es necesario, pero yo les recomiendo que definan su más y acá. ¿Ok? Entonces, ese es el inciso A de este ejercicio, hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo mis diagramas de cuerpo libre, yo ya puedo empezar a resolver para otras cosas, como lo que es el inciso B. El inciso B, muchachos, me dice qué magnitud, escuchen bien, magnitud. Si a mí me dicen magnitud, yo resuelvo para la aceleración y sin importar el número que me dé, positivo o negativo, yo lo reporto como positivo, ¿cierto? Porque es magnitud. Pero fíjense bien cómo me lo dice, qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba. Entonces eso es importante cómo lo ponen. Y la pregunta es por qué el libro usa estas palabras, por qué magnitud hacia arriba. Bueno, fíjense bien, recuerden que la respuesta a mí me va a dar positiva o negativa dependiendo de cómo definí mi sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, él me especifica magnitud hacia arriba, ¿ok? Ya al final vamos a discutir un poco acerca de eso y de cómo van a reportar ustedes o cómo se reportan las respuestas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el campus nosotros tenemos que asegurarnos de que todas las respuestas, o sea, nosotros no sabemos, ¿verdad? En qué, cómo son las referencias que ustedes utilizaron. Yo no sé si ustedes hicieron, ustedes pudieron haber utilizado referencia positivo hacia arriba, positivo hacia abajo. Entonces, en vez de revisar las respuestas de forma así, usualmente como las pedimos, es que ustedes digan cuál es la magnitud de la aceleración y en qué dirección va. ¿Y cómo sé eso? Vamos a ver eso al final de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué magnitud tiene la aceleración de hacia arriba de la carga? Entonces la carga es esta, voy a trabajar en esta. Ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, bueno, sumatoria de fuerzas. ¿En qué dirección? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Y yo sé que las fuerzas en Y son, tengo positivo hacia arriba, entonces T menos W. Y la masa, yo sé que es M1. Y la aceleración pues le llamamos A, porque es la misma para ambas, ¿verdad? Ok, ahora a mí me piden que despeje para la aceleración o que encuentre la aceleración y yo puedo hacer el despeje, muchachos. Miren, A es igual a T menos mg, ya escribiendo el peso, bueno, m1g si quiero ser específico, ¿verdad? m1g entre m1. Y esa es la expresión para la aceleración. Pregunta, ¿puedo resolver yo para esto? Fíjense bien, T no lo tengo. T es una incógnita para mí, ¿cierto? Este sí son datos, pero T no lo tengo. Entonces yo ocupo otra ecuación para poder resolver el sistema. Y así tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas y puedo resolver. La pregunta es, ¿de dónde saco la otra ecuación? Pues la otra ecuación, muchachos, la sacamos
de la otra masa, porque sobre la otra masa también actúa la tensión. Entonces, esta es sobre M1 y esta es sobre M2. Yo hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Y debido a que, les digo yo, no, yo ya elegí la dirección Y positiva hacia abajo, no voy a tener que cambiar este por un menos A, sino que simplemente yo lo dejo como, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas en Y? Positivo hacia abajo, entonces es el peso 2 menos la tensión. ¿Por qué menos la tensión? Porque la tensión va hacia arriba y yo definí Y positivo hacia abajo, ¿cierto? Menos la tensión igual a ¿quién? A la masa 2 por la aceleración. Y la aceleración la dejo positiva. ¿Por qué? Porque yo sé que la aceleración, o por lo menos asumí que la aceleración va hacia abajo y la dirección positiva que definí hacia abajo es A. Es Y, perdón, abajo. Y positivo, ¿verdad? Entonces, ¿se puede si lo hago al revés? Sí, pero ustedes siempre se los voy a repetir. Ustedes tendrían que recordar, si yo pongo Y positivo hacia arriba, que como yo asumí que la aceleración es positiva hacia abajo, perdón, que la aceleración es hacia abajo, si yo hubiera definido positivo hacia arriba, esta A que yo meto acá, tengo que meterla con un signo negativo. Y eso es algo que yo estoy casi seguro que se les olvida, ¿verdad? Ya soy como puro disco rayado diciendo lo mismo, pero es para que nos quede claro, ¿verdad? Siempre se puede hacerlo con la referencia al revés, pero hay que tener eso bien claro. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago yo? Pues bueno, de esta de acá, yo puedo despejar para la tensión, ¿cierto? Y me va a quedar la tensión en términos de A. Y posteriormente hago la sustitución acá, ¿verdad? Al final, ¿cómo resolvemos nosotros el sistema de ecuaciones? O sea, hay varias formas de resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Yo puedo hacer sustitución, yo puedo hacer eliminación, yo puedo hacer igualación, ¿cierto? Y ya el método que siento yo, el método por el que por default se van ustedes es sustitución, ¿verdad? Yo despejo para t en esta, entonces me quedaría t es igual a W2 menos, que W2 yo sé que es M2G, menos M2A, ¿cierto? Este sería el método que ustedes utilizarían, creo yo. Ese es el más común. Pero ustedes pueden resolverlo, les repito, de la forma que mejor les parezca, ¿verdad? A veces, digamos, en este es más fácil. Si yo considero que esta es una ecuación 1 y esta es una ecuación 2, a mí me parece que es más fácil resolverlo si yo hago eliminación, ¿verdad? Si yo sumo las ecuaciones 1 y 2, se elimina la t, ¿cierto? Pero, como les digo, voy a trabajar en este caso con la sustitución, que es la que yo creo por la que seguirían, ¿verdad? Entonces ya tengo la t. ¿Qué hago con esa t? Pues esa t yo la voy a sustituir en la expresión que tengo acá. Entonces lo que yo tendría sería que la aceleración es igual a t, que es m2g menos m2a menos m1g entre M1, ¿verdad? Entonces en realidad ese despeje que yo lo hice muy temprano, ¿verdad? Me sale más fácil venir aquí y tengo entonces M1A es igual a M2G menos M2A menos M1G. Paso todo lo que tiene A un lado de la ecuación, entonces me queda M1, ya factorizando M1. Este está restando, pasa sumando, ¿verdad? Entonces más M2 por A, aquí ya lo puse factorizado. Y al otro lado me queda M2 menos M1 por G. Y ahora sí, despejando para A, me queda M2 menos M1 por G entre M1 más M2, ¿verdad? Y esa sería la aceleración de este sistema, muchachos. Ya solo es como les digo, un problema de sustitución en la calculadora. Tengo este acá. Los datos eran 15
y 28. M1 es 15. 15. Este es 28, ¿verdad? Entonces, tendría yo entonces 20 arriba, ¿verdad? 28 menos 15. Esto multiplicado por el 9.8. Eso es la parte de arriba. Eso me da igual a esto. Y eso lo divido entre la suma de las masas, que es 15 más 28, ¿verdad? Y eso me da 2.96. 2.96, ¿ok? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, muchachos, aquí yo ya tengo mi respuesta, ¿verdad? Pero como les digo, dependiendo de cómo definieron ustedes su sistema de referencia, esto les va a dar un positivo o les va a dar un negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esta aceleración? Pues miren, a mí me dio A es igual a 2.96 positivo. El positivo significa que yo estuve bien en elegir esta dirección, porque en realidad iba en esa dirección. Entonces esto se reporta, yo podría reportar mi respuesta como la aceleración, si pienso en la caja de ladrillos, de los ladrillos, es 2.96 metros sobre segundo cuadrado. Yo pongo el número positivo, ¿verdad? Hacia arriba. Así reporto yo mi respuesta. Y de esa forma ustedes pues se lavan de las manos en qué sistema de referencia lo hicieron, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Imaginémonos que ustedes hubieran asumido lo contrario y ustedes asumen que esto acelera para abajo. Entonces ustedes hacen todo su procedimiento y al final ustedes hubieran obtenido una respuesta A igual a menos 2.96. ¿Está mala la respuesta? No. Porque lo que me dice el negativo, como le digo, si ustedes hubieran definido esto al revés, entonces lo que me dice el negativo es, hey, usted seleccionó mal la dirección de la aceleración, en realidad es en la otra dirección, ¿verdad? Entonces así es como nosotros, pues, como les digo, reportamos la respuesta. Por ejemplo, en el caso, si yo resuelvo o si a mí me hubieran preguntado cuánto es la aceleración del contrapeso, la aceleración sigue siendo 2.96, ¿cierto? Pero ¿en qué dirección? Entonces ustedes se van a su sistema, yo miro que me dio 2.96 positivo, lo que significa que esto se seleccionó bien y yo digo, la aceleración del contrapeso es 2.96 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo. Y ahí, como les digo, ustedes se lavan las manos del sistema de referencia. El sistema de referencia solo nos sirve, o sea, cada quien va a resolver su sistema en la referencia que cada quien desee, ¿verdad? Yo les recomiendo siempre este para que nos den los números de las aceleraciones positivas, ¿verdad? Y en el caso de que nos dan negativos, significa, hey, el sistema en realidad se movía o aceleraba en la otra dirección. ¿Hay alguna pregunta con este primer inciso, muchachos? Bueno, segundo inciso. ¿Todo quedó claro? De mi parte se entendió todo bien. Ok, entonces, fíjense bien, el inciso C no tiene nada difícil, porque el inciso C me dice a mí cuánto es la tensión. ¿Y cuánto es la tensión, muchachos? Bueno, yo ya despejé aquí para la tensión, ¿cierto? Y yo ya resolví para este. Entonces, para encontrar la tensión, yo simplemente vuelvo a una de las otras ecuaciones y despejo para T, que ya había hecho eso anteriormente. Es M2 G menos A, si yo hago la simplificación, ¿verdad? Lo que significa que la tensión, muchachos, es M2, que era de 28, por G menos A, que es 9.8 menos A, que es 2.96. Me da 191.5, ¿verdad? Entonces la tensión
191.5 newtons. Y esa sería la respuesta del inciso C. Pero, Ingeniero, sí, la tensión sería igual para los dos. sí, Eso es verdad. en este caso, como les dije, ¿verdad? Como no hay fricción en la polea, la tensión es igual para los dos casos. Y eso es casi lo que iba a decir yo ahorita, ¿verdad? Pero yo lo resolví, alguien podría preguntarse, pero usted lo resolvió, ¿verdad? Utilizando la ecuación 2, o sea, la ecuación de la segunda masa. ¿Qué pasa si yo la resuelvo con esta ecuación? Podemos probar si quieren, ¿verdad? Entonces esta ecuación me dice T menos W1 es igual a M1A. Entonces yo tengo que la otra es T menos W1, que yo sé que es M1G, es igual a M1A. Entonces yo despejo siempre para la tensión igual a ¿qué? A M1 G más A. Y esta tensión, como yo la llamé T igual a los dos lados, porque tiene que ser la misma, ¿verdad? Porque no hay fricción en la polea, ustedes pueden comprobarlo con la otra ecuación, que M1, que era de 15 por 9.8 más 2.96 debería de darme, ¿verdad? Lo mismo. 191.4. ¿Por qué me da diferencia? Bueno, problemitas ahí ¿cómo se llama? Con el redondeo, ¿verdad? Pero esencialmente 191.4, 191.5 son lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué me da 1.4 y 1.5? Porque este número está redondeado, ¿verdad? Esa es la única razón por la cual sucede eso, ¿verdad? Pero es lo mismo, es la misma tensión. Ustedes pueden resolverla de la ecuación que ustedes quieran. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, muchachos, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un poco más interesante por varias cosas, ¿verdad? Este era de objetivos mínimos, muchachos. Ahora, este ya es de objetivos avanzados. Simplemente con ver la figura ustedes lo pueden intuir, digo yo. Además, de que incluye fricción, ¿verdad? No solo es este sistema normal, sino es el sistema con fricción en la superficie. Y dice, en la figura 5.68, una masa M1 de 20 kilogramos y el ángulo es de 53.1. El coeficiente de fricción cinética, lo que me dice fricción cinética es que el sistema se está moviendo, ¿cierto? Yo no sé si está acelerando o si no está acelerando, pero el sistema se está moviendo, porque me dicen fricción cinética, ¿verdad? Técnicamente. Entre el bloque y la rampa es mu K igual a 0.4. Me preguntan, ¿cuál debe ser la masa M2? Esto es lo que me piden. Lo voy a poner en otro color. Esto es lo que me piden. ¿Cuál debe ser la masa M2 del bloque si debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos después de que el sistema se libera de reposo? Entonces técnicamente lo que me están diciendo es, ok, este sistema parte del reposo, ok, parte del reposo, esto lo voy a subrayar como dato, parte del reposo. Una vez que yo lo suelto, entonces este bloque, ¿qué es lo que le va a suceder? Este bloque, muchachos, va a descender, asumamos que esto sigue hacia abajo, ¿verdad? Va a descender una cantidad de 12 metros, ¿verdad? Se va a mover 12 metros hacia abajo, ¿ok? ¿Y en cuánto tiempo lo hace? Lo hace en 3.0 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? A mí me piden M2, ¿ok? A mí me piden M2. Pero, ¿de dónde puedo sacar M2? Pensarán ustedes. Bueno, M2 la puedo sacar si yo hago la sumatoria de fuerzas sobre este de acá. Entonces voy a empezar, de hecho voy a empezar de esa forma el ejercicio. Para que ustedes miren la necesidad a la que vamos a llegar nosotros. Ok, entonces yo ocupo M2. El único lado donde M2 me va, lo puedo sacar es de ese objeto, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre para este objeto. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque son pocas fuerzas, ¿verdad? Entonces,
Yo sé que el sistema se va a mover en qué dirección, muchachos. Yo sé que el sistema se va a mover de tal forma de que este se mueve en esta dirección y de que este se mueve en esta dirección, ¿cierto? Porque este está descendiendo, entonces este va a subir. Yo sé que la aceleración va a ser en esa dirección. Por lo tanto, como yo sé que el sistema se mueve hacia abajo, yo voy a poner la Y positiva hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre M2? Bueno, yo sé que únicamente va a actuar una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. Entonces yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y para este objeto. Yo sé que eso va a ser igual a la masa por la aceleración y yo sé que va a quedar entonces que el peso 2 menos la tensión. ¿Por qué peso positivo? Porque puse positivo hacia abajo, ¿verdad? Menos la tensión es igual a la masa 2 por A. Y el peso 2 yo sé que es M2 por G menos T es igual a M2 por A. Analicemos un poquito, analicemos un poquito esta ecuación. M2 es lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Entonces es una incógnita, no lo tengo. T no es ningún dato del ejercicio, ¿verdad? Entonces no lo tengo. Y A no es ningún dato directo del ejercicio, entonces no lo tengo. Lo que significa, muchachos, que de esa ecuación yo no puedo resolver nada, ocupo otros datos. Y ustedes se podrán preguntar, ¿de dónde saco yo esos otros datos? Pues, bueno, podríamos pensar, voy a actuar voy a hacer la sumatoria de fuerzas sobre este objeto. Y está bien. Ahora, recordemos, ¿verdad? Sobre este objeto, yo mi sistema de referencias no lo voy a poner normal. No lo voy a poner horizontal, sino que lo voy a poner de tal forma de que la dirección X es paralela al plano y la dirección Y es perpendicular al plano. Yo sé que hay una tensión, una fuerza de tensión actuando hacia arriba y yo sé que la única otra fuerza que está actuando es el peso, que ese va directamente hacia abajo. Y recordemos, muchachos, de lo que les dije, que eso siempre iba a ser así, que el ángulo entre el peso y el eje Y va a ser el mismo ángulo de acá. Entonces, si yo paso eso a mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Este es para M2, este sería para M1, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Ahí tengo un sistema más complejo, ¿verdad? Yo tengo que, como yo sé que el sistema se mueve o acelera hacia acá, voy a poner mi dirección más X hacia acá. Y mi tensión está en esa dirección, ¿cierto? La tensión está jalando en esa dirección. Ahora, el peso, muchachos, nosotros sabemos que el peso está acá, ¿cierto? Y el peso tiene un ángulo alfa acá. Pero a mí no me sirve mucho este peso directamente así como está, sino que lo que nosotros vamos a ocupar en realidad va a ser las componentes, que yo sé que las puedo encontrar, WY y WX, yo sé que las puedo encontrar con este triángulo rectángulo que se acaba de formar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra fuerza me faltó, muchachos? Ahí me hace falta una fuerza y no la he mencionado. ¿Qué fuerza no he puesto? La normal. La de fricción. Bueno, eso tienen razón los dos, me faltaban dos y no me acordaba que había fricción en el sistema, ¿verdad? Entonces, yo estaba hablando ahorita de la normal. ¿La normal en qué dirección va? La normal siempre va perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie? Esta, ¿verdad? Entonces, la normal va hacia arriba, directamente hacia arriba del plano, perpendicular al plano, o sea, en el eje Y. Y la fricción también me faltaba, ¿verdad? Porque alguien también la mencionó. Eso se me había olvidado completamente de que el ejercicio tenía fricción. Ahora pregunta, ¿hacia dónde va la fricción? Recordemos, la fricción siempre es paralela al movimiento, pero es opuesta a él. La fricción siempre se opone al movimiento. Entonces, si el sistema está moviéndose hacia arriba del plano, la fricción F sub K es hacia abajo del plano, ¿verdad? Entonces estas dos fuerzas en mi diagrama de cuerpo libre, la fricción va a ser opuesta, ¿verdad?, al movimiento, FK, y la normal va a ser siempre directamente hacia arriba en Y. Y lo puedo poner positivo arriba o abajo porque el sistema no acelera en la coordenada Y. Entonces da igual hacia donde lo ponga.
Y a partir de esto, muchachos, yo puedo hacer, ok, sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? A masa por aceleración. Entonces las fuerzas en X son la tensión menos la fricción es igual a masa 1 por la aceleración. O sea, la tensión menos la fricción cinética, yo sé que es mu k por n, y esto es igual a masa por aceleración, masa 1 por aceleración. Entonces siempre me hago la misma pregunta. La tensión no la tengo. La normal, pues todavía no la he puesto, ¿verdad? La aceleración no la tengo. Lo único que tengo yo de dato del ejercicio es mu k y m1, pero sigo teniendo tres incógnitas, si se fijan. T, n y a. Entonces, ¿de dónde saco las otras incógnitas? Bueno, hago ahora la sumatoria de fuerzas en Y, muchachos. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿quién? A 0, porque el sistema no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿cierto? Cuando digo arriba y abajo, ustedes entienden que arriba y abajo del sistema de referencias que defino, ¿verdad? El sistema solo acelera en esta dirección, pero no acelera en esa dirección, ¿cierto? Entonces, en el caso de Y, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Ok. Me faltó una fuerza acá, fíjense. Vamos a regresar un poco. Voy a borrar aquí, ¿verdad? ¿Qué fuerza me faltó, muchachos? Poner en la sumatoria de fuerzas en X. La componente X del peso, ¿verdad? Que va en dirección negativa. Y esto sí es igual a M1 por A. Y esto sí me queda como T menos mu K por N menos M1G es igual a M1A. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. T, N y A son incógnitas, no las conozco. ¿De dónde las saco? Dirían ustedes, bueno, la voy a sacar de la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí W también me faltó acá, ¿verdad? W es W1X. ¿Cuánto es W1X a partir de este diagrama, muchachos? Es M1 por G, por el seno o por el coseno de alfa. Me voy al triángulo, ¿verdad? Yo miro, ok, WX es opuesto al ángulo alfa, lo que significa que esto es M1G seno de alfa y esto es igual a M1A. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y, muchachos, es igual a 0 y esto sería hacia arriba la normal, hacia abajo la componente Y del peso, esto es igual a 0. Entonces de aquí yo puedo por fin despejar para la primera incógnita y digo, ok, N es igual a el peso en Y o N es igual a M1G por el coseno del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo una expresión. Ok. Entonces N ya no es una incógnita. Esta N ya yo la puedo sustituir ahí arriba, ¿cierto? Pero sigo sin poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque bueno, N ya no es incógnita, ¿cierto? Aquí tengo M1 es un dato, G ya lo sabemos, alfa es un dato, sustituyo esto acá y yo tengo entonces dos ecuaciones y tres incógnitas porque no conozco la masa. Y ahí es a donde entran en juego estos datos, muchachos, y lastimosamente pues ustedes no pueden olvidarse del todo de la parte de cinemática. Tienen que tener en mente que este es un curso pues progresivo, ¿verdad? O sea, el conocimiento que obtuvimos en la primera mitad de la primera unidad no se nos va a olvidar, sino que lo tenemos que recordar. ¿Y qué es lo que me están dando, muchachos? Me están dando un desplazamiento y me están dando un tiempo. Entonces yo con esos datos puedo hacer Y es igual a Y inicial. Asumo que aquí Y inicial es igual a 0, ¿verdad? Y es igual a Y inicial más B sub 0y por t más 1 medio
de la aceleración por t. ¿Por qué le puse más? Porque yo, recuerden que definí mi sistema y positivo hacia abajo, ¿cierto? ¿Y por qué puse a sub y? Porque, muchachos, este no es caída libre, ¿cierto? No es caída libre porque está esta cuerda aplicándole una fuerza, no está cayendo libremente el objeto. Ahora, ¿qué datos me da el ejercicio? Yo y sub 0 lo puse acá, sé que parte del reposo, aquí me faltó un cuadrado en esa fórmula, y el resto yo lo tengo. Yo sé que el desplazamiento es 12 hacia abajo. Lo dejo positivo porque deje la dirección y positiva hacia abajo, ¿verdad? Ahora, a sub y, despejando así, me queda a mí como 2 veces y sobre t cuadrado. Y a sub y, o a, mejor dicho, la aceleración del sistema, ¿verdad? Entonces me queda 2 por 12 entre 3 al cuadrado, o sea, 2.6 metros sobre segundo. Y así como lo hice yo, muchachos, si la aceleración fuera una incógnita que el ejercicio me está pidiendo, ¿cómo reportaríamos nosotros esta respuesta? La caja M2 acelera con 2.6 metros sobre segundo hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque es positiva y yo considero que la dirección positiva es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna consulta por los momentos. Muchachos, ¿no hay consultas? No, Lee. Ok, entonces si no hay consultas, ya el ejercicio está... Claro, no lo hemos terminado, pero ya está resuelto. ¿Por qué? Porque miren, esto de acá, esta n, esta normal, yo la puedo calcular, ¿cierto? La utilizo acá. Esta a ya la encontré, está acá. Puedo despejar para t, obtengo cuánto vale t y luego esta t yo la utilizo acá y despejo para la masa 2. El ejercicio ya está hecho, solo hay que hacer los pasos intermedios, ¿verdad? Entonces, muchachos, yo ya tengo la aceleración del sistema A. Ahora vamos a calcular cuánto vale esta normal, ¿verdad? Esta normal, entonces, en números, me daría pues M1, que M1 es 20, por G, 9.8, por el coseno del ángulo, que es 53.1. ¿Ok? Entonces la normal es 117.7 newtons. Ok, ya tengo la normal, ¿verdad? Entonces, solo para no estar sustituyendo allá arriba, pues vamos a llamarle a las voy a ponerle números a las ecuaciones. A esta ecuación le voy a llamar 1. A esta ecuación le voy a llamar 2. Y a este resultado o ecuación le voy a llamar 3, ¿verdad? Entonces, sustituyendo la aceleración y el resultado 3, que es la normal, en la ecuación 2, ¿qué es lo que tengo? Pues yo aquí tengo, voy a copiarlo para que sea más rápido, ¿verdad? Tengo esa expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa expresión? ¿Quién es el que quiero encontrar? La tensión, porque es lo único que no tengo. Entonces yo sé que la tensión es mu k por n más m1g seno de alfa más m1a. ¿Correcto? Simplemente este y este están restando, pasan sumando al otro lado. Entonces,
yo ya tengo que T, muchachos, para mí va a ser mu K es 0.4 de los datos ahí arriba por la normal, que es 117.7 más M1 es 20, ¿verdad? Por 9.8, que es G, por el seno del ángulo, que es 53.1, ¿cierto? ¿Ok? Más la masa, que es 20, por la aceleración del sistema, que yo la tomo de esta ecuación que sustituí 2.6. Con eso yo llego a que la aceleración, perdón, la tensión es 255.8. ¿Ok? Newtons. Y a esta le puedo llamar, o a este resultado le puedo llamar 4, ¿verdad? Y por lo tanto, lo último que tengo que hacer yo es, ok, ahora voy a sustituir la tensión y la aceleración en la ecuación 1, ¿verdad? Solo que ahora esta ecuación esto me está costando. Bueno, no lo voy a borrar. Ahí. La tensión y la aceleración ya no son incógnitas, ¿verdad? Sino que ahora las voy a sustituir. Y tengo que despejar ¿para quién? Para M2, muchachos. Entonces yo tengo M2G menos M2A. Esto es igual a T. O M2G menos A es igual a T. O M2 es igual a T dividido entre ¿quién? G menos A. Por lo tanto, la masa M2 es igual a la tensión, que es 255.8, 255.8, dividido entre ¿quién? G menos A, que es 9.8 menos 2.6. Y con esto me da igual a 35.52. Lo puedo dejar en 35.5, ¿verdad? Entonces la masa 2 es 35.5 kilogramos, ¿verdad? Y eso, muchachos, eso fue todo el ejercicio. Ese es un ejercicio de objetivos avanzados. Sé que hay bastantes pasos intermedios, pero simplemente saber qué datos, para qué nos sirven los datos que nos están dando, ¿verdad? Obviamente, si a mí me están dando desplazamiento, tiempo, yo con eso ya sé que esos son de cinemática y con eso puedo encontrar una aceleración, y esa aceleración después la puedo utilizar yo en lo que es las ecuaciones de Newton, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con este. ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro del ejercicio, muchachos? Por mí todo bien, se entendió. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Porque como les digo, el resto de ejercicios también son de objetivos avanzados. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que sí es que les voy a escribir ahorita en la pizarra la lista de ejercicios que son de tarea, ¿verdad? Y recuerden, esta tarea es capítulo 4 y capítulo 5. Solo déjenme lo busco bien en este cuaderno que tengo, no está nada ordenado, ¿verdad? Entonces,
del capítulo 4. Esta es la tarea número 3, ¿verdad? Entonces, del capítulo 4. Recuerden, son los ejercicios y problemas, ¿verdad? No los confundan, por favor, con las preguntas. Del capítulo 4 de tarea tengo 4.12, 4.15, 4.17, 63, 67, 6 ejercicios. Y del capítulo 5, ahora tengo que volver aquí. Del capítulo 5, .7, 5.17, 5.20, pero es una sola tarea, ¿verdad? Los entregan todos en una sola. El total es 13 ejercicios. Vi que alguien creo que me escribió algo. Sí, yo sé que son más que la tarea de la vez pasada, ¿verdad? Pero el punto de la tarea no es tanto llenarlos de ejercicios, sino que lo que miro yo, ¿verdad? En estos ejercicios es que son buenos para que ustedes practiquen para el examen, ¿verdad? Entonces la tarea es más que todo para eso, ¿verdad? Entonces en total son 13 ejercicios. Y por eso yo le daría un poquito más de una semana, ¿verdad? Déjenme ver, hoy es jueves. O bueno, no sé. Déjenme ver cómo, porque lo que quiero ver es cómo en algo tiene razón, ¿verdad? Después posiblemente se traslape con las tareas la otra unidad. Entonces voy a ver cómo hago. Pero siempre quédense con estos ejercicios, ¿verdad? Si quieren empiecen a practicarlos o a hacerlos. Y al final, eso les digo yo, les va a servir para estudiar para el examen, ¿verdad? Que no sé si va a quedar al final para este sábado o no. Entonces vamos a ver. Tal vez les dejo algo como, o les digo algo como, para hacer más corta la tarea, que de esta escojan solo 3 y que de esta escojan 5, para que lo que tengan que entregar solo son 8. Así les reduzco un poco más la carga. Pero les doy la lista completa para que ustedes ahí deciden cuáles hacer y cuáles no, ¿verdad? Y así también para que ustedes sepan cuáles me parecen interesantes con respecto al examen, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar ahorita así. Y yo las instrucciones las voy a subir hoy en la noche. Voy a pensar bien eso, ¿verdad? Porque si no, tampoco quiero que se traslapen las tareas, ¿verdad? Entonces, por los momentos dejen esto, ¿verdad? Yo igual, ahí voy a ver cómo decido cuáles dejar para que se entreguen, ¿verdad? Creo que 8 es un número pues normal ahí para que las entreguen tal vez al otro jueves. Técnicamente tienen un día
O sea, pueden hacer, el primer día hacen 2 ejercicios y después pueden hacer un ejercicio por día para ir avanzando con la tarea, ¿verdad? Entonces creo que lo voy a dejar en 8, pero ahí voy a ver cómo divido, cómo escogen. Creo que va a ser así, ¿verdad? 3 de estos y 5 de estos, ¿verdad? Ok. Bueno, y eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra consulta que no sea que si vamos a tener el examen el sábado porque no me han informado nada, ¿verdad? Entonces, de hecho, vi un mensaje de uno de los profesores de Física 100, no sé si lo están discutiendo eso ahorita, posiblemente. Pero bueno, en cuanto yo sepa acerca de cuándo va a ser la prueba, ¿verdad? Yo se los comunico, muchachos.